Físicamente Hugo Chávez ya no está entre los venezolanos, aunque su nombre y lo que hizo y lo que no por largo tiempo repercutirán en Venezuela. Una Venezuela que ya se prepara para nuevas elecciones. Y para hablar del futuro de este país nos acompaña el cientista político Fernando Estensoro del Instituto de Estudios Avanzados de la Universidad de Santiago. Fernando, gracias por acompañarnos. Hola, buenas noches. Gracias. Partamos de inmediato. ¿Qué se espera en Venezuela para las próximas semanas, para los próximos meses? Por ejemplo, polarización política, protestas en las calles. ¿Qué se espera? Bueno, primero tienen que convocar las elecciones, ¿ya? Vamos a tener, yo creo que una campaña electoral relativamente corta, lo cual desde ese punto de vista es bueno para evitar la polarización. Yo creo que es positivo. Una campaña larga sería de un desgaste político enorme y en una situación en la cual todavía las cosas no están decantadas políticamente en Venezuela. Esta es muy reciente, está fallecido el Hugo Chávez, que fue un líder, bueno, todo el mundo ya sabe su historia, ¿no es cierto? Entonces yo creo que lo primero que tenemos que ver es que se dilucide ahora a la brevedad si van a llamar a elecciones en 30 días más o dentro de 30 días, que es distinto, ¿ya? Yo creo que eso es una primera pregunta que no está clara en este minuto. Claro, según la Constitución debieran ser, apenas muere el presidente, en los 30 días siguientes debieran celebrarse elecciones. Bueno, de ser así, interpretémoslo de esa forma, el candidato más seguro del oficialismo es Nicolás Maduro, ungido por el mismo Chávez como su sucesor, ¿no es cierto? ¿Qué opción tiene la oposición dentro de todo este panorama electoral? ¿Tiene alguna posibilidad de ganar los comicios presidenciales o ya de antemano Maduro tiene la elección ganada? Mira, yo tiendo a pensar de que Maduro va a ganar, ¿ya? Yo creo que se ha visto un fervor popular por la figura de Hugo Chávez, el hecho que haya sido nombrado candidato o heredero, si tú quieres, del proceso político una vez que Hugo Chávez ya no estuviera en ¿no es cierto?, a raíz de su fallecimiento. Todo eso yo creo que yo tiendo a pensar de que si bien en la elección pasada, que fue hace muy poco, ¿no es cierto?, la oposición no tuvo una mala votación, ¿ya? Yo creo que tiendo a pensar de que va a ganar Maduro, aunque en política nada es 100%, ¿no es cierto? Pero ¿por dónde debiera ir la campaña de la oposición esta vez? ¿Qué debiera hacer para tratar de acercarse un poco a Maduro? Porque es evidente que Nicolás Maduro va a usar la figura de Chávez durante toda la campaña. Probablemente las elecciones van a ser muy pronto para precisamente aprovechar todo esto que pasó con Chávez. Pero ¿qué camino puede seguir la oposición y su eventual candidato, su candidato más posible, que probablemente sea Capriles? Sí, yo creo que va a ser Capriles. Si es que no se dividen, porque la oposición venezolana también tiene su historia en ese sentido. Pero yo creo que todo indica que va a ser Capriles, ¿ya? Capriles fue el que hizo, dio el pésame oficial de la oposición, por ejemplo, fue el que habló, ¿no es cierto? Entonces yo creo que son señales de que Capriles va a ser el candidato. Mira, yo creo que en general a lo que le conviene a Venezuela, más que actuar como analista o asesor de la oposición o del gobierno, yo creo que lo que le conviene a Venezuela en este caso es estabilidad, ¿ya? Yo creo que si hay madurez en ese país, si hay madurez política, yo creo que más allá de lo que es la campaña, teniendo también en consideración de que se va a exacerbar seguramente la figura del presidente Chávez, va a haber un tema que es tratar de ser como el fiel representante de su pensamiento. Yo creo que tiendo a pensar de que hay más bien un cierto consenso de que yo creo que lo que le conviene a todo el mundo en Venezuela, a la oposición, al gobierno, es que el proceso político se desarrolle con normalidad, de manera pacífica, y que funcione la institucionalidad venezolana. Indudablemente, seguramente la oposición va a seguir siendo oposición y va a entrar en discusión, ¿no es cierto?, en un debate propio, un proceso democrático, pero las posibilidades de que realmente Venezuela siga avanzando en un proceso democrático, ¿no es cierto?, es precisamente que el proceso sea tranquilo y pacífico, ¿ya? En ese sentido yo creo que yo tiendo a pensar de que la campaña de la oposición va a ser más bien moderada. No creo que exacerbe mucho
Ahora, viendo el panorama actual, decíamos que lo más probable es que Maduro finalmente sea quien gane la elección presidencial. ¿Seguirá con un estilo similar al de Chávez o probablemente pueda haber un quiebre, una forma distinta en el fondo y en la forma de cómo lo hacía Hugo Chávez, o se mantendrá muy similar a él? Bueno, aquí tengo mi opinión. Personalmente creo que la figura de Chávez es inimitable, ¿ya? Su carisma no es heredable, eso es una característica personal de Chávez, eso no se hereda políticamente, ¿ya? Ahora, Maduro tiene su personalidad, sin duda. Políticamente tiene que mostrarse cómo actúa. Una cosa es ser vicepresidente y otra cosa muy distinta es dirigir el proceso político, ¿no es cierto? Entonces, sobre eso tiene que mostrarse él cómo actúa. Mira, yo tiendo a pensar de que si el proceso es relativamente tranquilo, si Venezuela se desenvuelve en un proceso político que puede ser tensión, bueno, con momentos de tensión, pero dentro del marco democrático, yo creo que Maduro va a ser más bien moderado. Ahora, si la alternativa contraria, si por X motivo el proceso político en Venezuela se radicaliza, que yo creo que es poco probable, pero no se puede descartar, bueno, ahí ya cambia el escenario, ¿ya? También, la otra gran pregunta, ¿qué va a pasar con el proceso, con lo que se denomina chavismo, ¿ya? Maduro va a ser el nuevo presidente, pero ¿cómo va a continuar? Incluso más allá de este año, ¿cómo va a continuar el proceso? ¿El proyecto se va a consolidar? Pregunta, ¿ya? ¿Se va a institucionalizar? ¿Va a haber un traspaso ordenado? Supongamos, el próximo candidato en las próximas elecciones va a volver a ser Maduro o sería otro gran líder de... ¿Te das cuenta, no? O sea, todas esas interrogantes están responde abiertas. usted mismo esa pregunta. ¿El chavismo tiene opciones de seguir o el chavismo es Chávez y muere con esto? Es difícil la pregunta, para tratarla de responder seriamente, sin pasión política. Es difícil porque Hugo Chávez formó un movimiento en torno a su figura, ¿ya? Ahora, ese movimiento, si bien lleva 14 años, no es 100% homogéneo, ¿ya? Si bien es cierto, o sea, el proceso político de estos 14 años de Hugo Chávez como presidente o dirigiendo la política venezolana fue un proceso democrático, ya tiene institucionalizado democráticamente. Pero ¿cuán consolidado está el proyecto de Chávez? Más allá del discurso, yo aquí hago una diferencia entre lo que es el discurso, entre lo que es la retórica pública y lo que son los procesos estructurales de fondo. O sea, ¿cuán consolidado está? Yo creo que el propio Hugo Chávez iba avanzando en sus concepciones de acuerdo a cómo se iba desarrollando la historia, ¿ya? Por ejemplo, yo siempre me pregunto, la radicalización, entre comillas, como se plantean algunos, que tuvo Hugo Chávez, ¿sería la misma si no hubiera tenido golpe de Estado? No te olvides que a Hugo Chávez le hicieron un golpe de Estado. 2002. Y de ese golpe de Estado... en el 92, fallido también. Fallido, de acuerdo. Sin duda, no tenía eso, pero el de Hugo Chávez falló en el 92, ¿ya? Y se fue preso, claro. Y después tuvo que seguir el proceso democrático normal de Venezuela. Dentro de ese proceso él gana. Pero al poco andar le hacen un golpe de Estado que fracasa, ¿te das cuenta? O sea, entonces es como que a ti, ponte tú en el caso, tú eres presidente, claro, te hacen un golpe de Estado y fracasa. Evidentemente, ¿ya? Cambia anímicamente en muchos aspectos, te afecta, ¿no es cierto? Y eso se traduce de una u otra forma, tal vez, en el proyecto. Sin embargo, a pesar de eso, Hugo Chávez siguió manteniendo el proceso democrático, ¿ya? No cae en una... Claro, sí, ganó un montón de elecciones, de hecho en la última fue muy contundente en... Claro, pero siguió manteniendo, o sea, no tendió a construir, por ejemplo, lo que podría haber sido, ¿no? Una dictadura propiamente tal, no, siguió en el proceso democrático, aceptó incluso sus opositores que participaron, hoy día son parte de la oposición. Entonces, bueno, yo creo que eso habla bien de un proceso democrático, ¿ya? Que a mi juicio lo más inteligente que podría hacer gobierno o oposición en Venezuela es profundizar esa democracia. Ahora, ¿qué es el proyecto chavista? Ese es otro tema. Ahora, siguiendo con esto del chavismo, hasta aquí se han mostrado muy unidos y se ha dicho también hasta el cansancio de que Maduro y Cabello son de ala totalmente distintas dentro del chavismo. Maduro del ala civil, Cabello de la militar. ¿Podrían ahora quedar en evidencia
todas esas divisiones de las cuales se hablan ahora que ya Chávez no está? Bueno, por eso yo te digo, ¿eso de qué va a depender? Va a depender del nivel de institucionalización que haya avanzado en estos años en Venezuela, ¿ya? Y si el partido que formó Hugo Chávez se consolida como partido o no es de... La otra posibilidad es que caiga en un proceso más bien de fraccionamiento, ¿ya? Cuestión como lo que ocurrió con el peronismo, por ejemplo, en Argentina, ¿o no? Como lo que ocurre en muchos partidos, o sea, Chile también, o sea, el Partido Socialista de Chile, ¿cuántos han habido? ¿Cuántos se han juntado? O sea, eso es absolutamente normal en América Latina y, claro, se acentúa en los procesos donde tiene un marcado carácter populista la conducción del líder, ¿ya? Se acentúa, pero también depende de la habilidad política de los líderes del chavismo, de la habilidad política que tenga Maduro para tenerlos unidos, de las ambiciones políticas que puedan tener otros. ¿Te das cuenta? Son muchos factores en juego. Se nos acabó el tiempo, Fernando. Gracias por acompañarnos en esta entrevista. Muchas gracias. Bien, pues entonces hasta aquí dejamos esta entrevista. Hablamos de Venezuela, de lo que va a pasar en el futuro de Venezuela, una Venezuela que ya no tiene a Hugo Chávez.